Buenas, Willow. Bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Muy buenas, gracias David por la invitación y encantado de estar aquí contigo. Bueno, una voz súper conocida en el mundo del póker desde hace muchísimos años ya. Y normalmente los papeles suelen ser al revés. Suele ser tú el que preguntas, interrogas y pones en situaciones comprometidas a los... No, es broma. No te Eh, prometo que no vayamos a acabar yo preguntándote a ti, ¿eh? No, no, no. no La, te voy la- a dejar, esta la vez no. profesión va por dentro, no, no puedo evitarlo. Y justo te lo dije, que mi intención era hablar solo sobre un tema en concreto inicialmente y después me empezaron a salir preguntas que quería hacerte y al final dije, nada, hacemos un podcast entero, nada de cosas raras ni abreviadas. Y bueno, quería hablar inicialmente del periodismo y cómo llegas pues, al mundo del póker, ¿no? Que es un poco donde estás ahora. Eh, ¿Por qué decides estudiar periodismo? Un poco a nivel personal, esa trayectoria. Y cuando aterrizas en el póker, ¿cuáles son tus primeras sensaciones? Pues a ver, yo soy vocacional 100%, soy periodista desde niño. De hecho, tengo historias muy graciosas con mi primo. Yo tengo un primo que 6 meses más pequeño que yo y pasábamos muchísimo tiempo en casa de mis abuelos. Y cuando éramos súper pequeños, yo qué sé, tendría 8 años, 9 años, con el fax de mi abuelo, mi primo y yo ya hacíamos un periódico de la familia. Es decir, mi tío venía de Madrid y era la noticia, somos de Palencia, pues el Palencia había ganado, hacíamos deportes, hacíamos un periódico en una hoja de la familia, hacíamos 4 tal, y lo copiábamos con el fax. Hacíamos las fotocopias con el fax, las aplanábamos y luego las vendíamos pues a mis tíos o a los vecinos o cosas así. O sea, te hablo que, o sea, más de vocación ya más no puedo ser. Luego, además, se me junta con que, bueno, pues mi padre siempre estuvo muy ligado al fútbol, al Palencia, al Club de Fútbol Palencia. Mi abuelo fue presidente en su momento y mi padre fue delegado de campo, pues cuando yo tendría 10, 11, 12 años. ¿Qué pasa? Que entonces yo iba siempre al campo con él y mi padre tenía que estar en el césped. Yo no podía estar con él. Y su amigo era Alberto Calleja, que era pues narrador de la SER en Palencia. No se narraban los partidos como tal, pero sí que iba, hacía las desconexiones, grababa algún audio, con lo cual yo estaba en la cabina de radio con él, viendo el partido, viendo cómo trabajaba, y me grababa. Fíjate, o sea, te lo voy a enseñar, para que veas. Tengo alguna cinta aquí de la cadena SER, grabada, Mira. Guillermo Sanz, y esto soy yo narrando partidos del Palencia, o momentos del partido del Palencia, con 10, 11 años, 12 años, no esta época más o menos. Con lo cual, siempre tuve muy claro que quería enfocarme hacia allí, sobre todo hacia la radio, porque fue lo que más mamé desde pequeño y lo que más me gustó. Y obviamente mi sueño o mi aspiración era ser el nuevo Manolo Lama. Manolo Lama era mi referente y estudié para ello, me preparé, hice periodismo, hice el máster de periodismo deportivo en el AS. Pude elegir prácticas porque la verdad que, bueno, pues esto al final yo creo que es como todo. Cuando tienes tan claro lo que quieres hacer en la vida y lo llevas trabajando desde tan pequeño, la verdad que yo siempre se me ha dado bien. No voy a decir, no me voy a ser falso humilde y siempre pues, he sobresalido en los cursos que he hecho y demás. De hecho, fui el primero de la promoción del máster, pude elegir las prácticas donde quise. Y en ese caso dudé mucho. Tuve la SER, podía haber ido a la SER, podía haber ido a Real Madrid Televisión, por ejemplo, podría haber ido a algo más digital, que también me llamaba mucho, pero me quedé con el AS. Me quedé con el AS porque yo en la carrera sí que hice muchas prácticas en prensa escrita, aquí en el Día de Valladolid, eh, y me gustaba más. Y además, como en el AS también podía elegir sección, elegí más deporte, que es lo que más me gusta. A mí el fútbol y el tema deportivo ya cuando fui creciendo me fue gustando menos el ambiente que había y cómo se trataba todo. De hecho, mi proyecto final de carrera fue el Entrefútbol, se llamaba. Era una historia de que en realidad creo que todos los medios deportivos hablan demasiado, ya no del fútbol, sino del Madrid y del Barça, y se olvidan de todo lo que es el deporte. Yo hago más por un deporte más plural, me gustan muchísimos deportes, y ahí tuve un momento reivindicativo de juventud, de decir a la mierda Manolo Lama y el fútbol y todo, ¿sabes? O sea, no paso. Quiero contar un poco del deporte y tratar de llevar a la gente cosas más minoritarias. Minoritarias, te hablo del tenis, o sea, no te hablo del tenis, del baloncesto, del balonmano, de deportes que me gustan. Por supuesto, el fútbol americano, que es algo que ahora mismo está pegando muy fuerte, pero que en 2008, 2007 lo seguíamos cuatro locos. Bueno, pues cosas así.
Y me cuadraba mucho entrar en el AS en Más Deporte. Estuve muy feliz, estuve haciendo los Juegos Olímpicos, no en Pekín, pero desde Madrid, y me lo pasé muy bien, fue una experiencia muy, muy buena. A nivel profesional, muy, muy buena. A nivel personal, no tanto. El ambiente en las redacciones de los periódicos y de las prensas, ya cuando estás ahí a ese nivel, es bastante tóxico. Bastante tóxico. Hay muchísima competencia. En las ¿Entre redacciones son empresas todo sonrisas, son o todo... dentro de la empresa? Sí, dentro de la empresa. Luego he estado en la SER, he estado en más medios y pasa bastante. Por ejemplo, en medios locales no es tanto, ¿vale? Porque es como más piña, al final son medios pequeños que tienen como un objetivo común, o por lo menos donde yo he estado, que era el Día de Valladolid, quizá en el norte de Castilla, que es más grande, haya también un mal ambiente. No creo, porque aquí al final ciudad pequeña es diferente, pero allí se nota que el que llega allí y el que está ahí en el AS o en la SER, al final está, bueno, pues tiene una ambición bastante alta y había un poco, eso, mucha toxicidad en cuanto a muy buenas caras todo el rato en la redacción, salías a tomar una caña y los cuchillos volaban, o sea, volaban, era de locos. Y a mí es algo que no me... Era quizá el punto más, lo que menos me ha gustado de la profesión del periodismo ha sido eso. Bueno, y ahí se acabó un poco, las prácticas se acabaron, una época donde no había muchas contrataciones, las opciones eran quedarse en el AS, porque sí que me lo ofrecieron, haciendo, bueno, pues marcadores de segunda B, clasificaciones del Tour, bueno, trabajo de becario de 300 euros al mes, bueno, vivir en Madrid con eso es prácticamente imposible. Y dije, bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, no es el fin del mundo, porque yo ya estaba muy centrado en la era digital. Yo tenía mi blog, hacía retransmisiones en Winamp, esto no sé si lo sabes, pero yo en el máster, bueno, internet estaba en pañales y simplemente for fun, yo cogía la NBA, veía la NBA y en vez de escuchar la narrada, yo la narraba. La narraba a modo de prácticas mías, a modo de tal, y claro, no había YouTube, de aquellas no existía, o si existía yo no sabía que existía. Y no sabía yo, probablemente no supiera mucha gente. No había una plataforma de streaming, no había Twitch, no había nada. Si hubiera existido Twitch en 2008, hostias, cuidado, a lo mejor estaba viendo de otra manera. Y lo hacía en Winamp, que ni tan siquiera yo sabía dónde coger el link para mandárselo a la gente y que lo viera. O sea, para que te hagas una idea, era rocambolesco. Y de repente se metía alguien allí, ¿sabes? Y veía un viewer y digo, qué maravilla! Y lo saludaba. No sabía ni de dónde era, si era ruso, si era español, si era chino, no tenía ni idea, pero me lo pasaba bien, bueno, cosas de juventud. Siempre tuve claro que el mundo online iba a ser un poco mi refugio al final, también. Claro, al final da igual la gente que te esté mirando, cuando haces algo porque te gusta, lo que has dicho, en plan, lo hacías porque querías, daba igual poder compartirlo, ¿no? A ti te llenaba eso y ya estaba bien. Sí, Y que me gusta. Es que, como ves, no sé cuánto llevamos de tiempo y solo he hablado yo. Entonces, esto es un poco pues que... ya hemos acabado, Will, ha sido un placer. Me gusta Eh, mucho hablar. ¿Qué te va a ¿Y cómo contar? aterrizas en el mundo del póker? Pues el mundo del póker me vino un poco de rebote, fíjate, es un poco de esas casualidades que tiene la vida que no sabe uno explicar cómo ni por qué. Vamos a ver, a mí siempre me ha gustado el póker, en mi familia también ha habido mucha tradición de jugar a las cartas, a tute, mus, pocha y al póker también. Sí que es cierto, la familia de mi padre, por ejemplo, en Nochebuena, en Nochevieja y tal, se juntaban y se jugaba al póker de 5 cartas, al cubierto, de toda la vida. De hecho, hay una anécdota, porque claro, en esas épocas pues, las partidas eran clandestinas y tal, y mi padre le ganó a mi madre el carnet de conducir. O sea, jugaba con un colega que tenía una autoescuela y le pagaba a mi madre en una mano de estas locas, de cuando se jugaba antes de me juego el coche, la casa, lo que sea, pues le consiguió a mi madre el carnet de conducir en una partida de póker en su Mi momento. abuelo, en la Galicia profunda, se ganó el dinero del carnet de conducir y el coche que se compró en partidas no de póker, pero bueno, de cartas. Sí, sí. Bueno, no sé si era de póker o era de cartas. Porque mi padre jugaba mucho al 43, creo que se llama, que es un juego de como el tute y tal de puntos. Jugaba mucho a eso y jugaba. Yo creo que era lo que jugaba más. Las partidas de dinero las jugaba a eso. Y bueno, total, que en mi casa siempre ha habido tradición de cartas. Yo con los amigos también he jugado mucho al julepe y tal, y al póker.
sobre todo a póker cubierto jugábamos también, pero cuando descubrimos el Hold'em ya fue de locos. Esto te hablo desde el año 2000 o 2001, o sea, yo estaba empezando la carrera. Jugábamos con límite, o sea, póker con límite completamente, jugamos las partidas de cash con límite o de torneos con límite durante muchísimos años, estuvimos jugando con límite hasta que llegó el No Limit Hold'em, que yo me acuerdo, la transición a mis fue muy curiosa porque, fíjate tú, ahora mismo lo piensas y dices, madre mía, ¿quién va a jugar al Hold'em con límite? ¿Sabes? Que es un coñazo, ¿sabes? O sea, es un rollo de la leche. Pero al final en partidas de amigos, ¿sabes? Lo que te quiero decir, que nunca jugábamos pues en partidas de 2 euros, 3 euros, no te estabas jugando mucho dinero, era simplemente por pasar el tiempo. Y cuando les dices, vamos a jugar sin límite, fue como, no, ¿dónde vamos a irnos? Porque ¿cuánto me voy a gastar? Porque ahora sé que me gasto 3 euros y estoy 3 horas jugando, claro, con límite, pues es que era imposible quitarle el dinero a la gente tight, era muy, o sea, tenías que trabajarlo mogollón. Y claro, ¿no? Y sin límite, y nos lo vamos a jugar. Y dije, bueno, pues en vez de a 3 euros, pues jugamos a 1, chicos, ¿sabes? Y la idea no es, o sea, la historia no es el dinero, es el jugar la evolución, es el que es mucho más entretenido. Y cuando pasaron un poco por el aro, entre comillas, ya obviamente nunca más se vuelve a jugar con límite. Nunca más. ¿Y cómo te adentras entonces en el mundo del póker? Y en el mundo del póker, en el periodismo, pues fíjate, de esa transición de yo dejo de, pues eso, el máster, acabo las prácticas y demás, entonces ahí viene un poco travesía del desierto porque encontrar trabajo de periodista en 2009 no era sencillo, no era fácil, vamos, no había nada, es que no había ofertas, ya no es que no encuentres, es que no había ofertas. Yo iba con los currículums, me decían muy bien, sí, estupendo, palmadita en la espalda, donde había estado haciendo prácticas, pues muy bien, hazte un curso, o sea, por ejemplo, otros amigos míos, otros compañeros del máster, que son amigos actualmente, pues hicieron comunicación, o sea, cambiaron, ¿no? Hicieron otra carrera, hicieron publicidad para continuar con el mundo de las prácticas, simplemente por mantenerte dentro de la empresa a nivel de prácticas. La empresa te decía, yo no te voy a contratar, eso sí, si te matriculas en otra carrera, cuenta con tus prácticas. Por ejemplo, era un poco la vía que te daban, pero bueno, yo no quería hacer esa historia, yo quería que el mundo de internet me podía valer, tenía mi blog, tenía mis historias, todo de deporte, de teleoperador estuve trabajando mucho, limpiando piscinas, al final, bueno, pues hay que ganarse la vida de lo que sea, un poco compatibilizando trabajos, por la noche escribía, jugaba póker, fue época donde jugaba bastante online, ya, ahí en las .com y ahí, bueno, pues tenía más o menos tiempo y dedicación, así que sí, me gustaba mucho. De hecho, estudiando el máster, siempre me veía el 24 horas, el channel 24 horas de póker, las partidas de Antonius y Ivy en los E-Millions, no se me olvidará. Y hice un curso de diseño gráfico también. En una de estas de cursos del INEM y tal y cual, pues hice un curso de diseño gráfico. Y el curso pues de diseño web y tal, pues me hice mi web, todas estas cosas. Y de repente en un TED de InfoJobs sale una oferta, necesitamos diseñador web para un sitio de póker. Y dije, coño, era una beca, o sea, también era becario, eran 600 pavos al mes o algo así, pero dije, mira, el póker me gusta, llevo muchos años, diseñador gráfico soy una mierda, soy una auténtica basura, un principiante absoluto, me he hecho mi web aquí a pedales y tal, pero bueno, soy muy malo diseñando, pero tengo buenas ideas. A la hora de que sé estructurar, siempre me ha gustado, he tenido en cuenta muchas cosas, he diseñado muchas webs, no de diseñarlas yo técnicamente, pero de decir quiero esto, quiero lo otro, me gusta esto, a nivel conceptual. Y dije, pues voy para adelante. Fui a la entrevista y en la entrevista fue súper cachondo porque me hacen el perfil, me hacen una prueba de póker, me hacen una prueba de inglés, que la prueba de póker fue cachonda, me preguntaron qué niveles jugaba, unas preguntillas así de póker, y la prueba de inglés fue traducir un texto de Duhamel, antes de que fuera campeón del mundo. Pues, o sea, fue muy cachonda, porque esto fue... Bueno, claro, Duhamel era profesional antes de ganar. O sea, era profesional, sí, jugaba EPTs y tal. ¿y está en activo en un 2+2, puede ser? Sí, también. De hecho, esta prueba es en septiembre y claro, él fue campeón del mundo en November 9, o sea, ya era November 9, ¿vale? O sea, fue el texto de cuando fue November 9, pero que luego consiguió ganar el campeonato. Y hice ese texto, con lo cual, además, con Duhamel, que luego lo he entrevistado un montón de veces y me parece un tío muy guay y tengo también una cosa ahí especial. Y el tema es que acabo la entrevista, yo contento, no me pusieron nada de diseño web, o sea, fue como... Bueno, pues vale, les dije, bueno, pues diseño y tal, pero bueno, les enseñé un portfolio que llevaba, pues no era muy bueno, la verdad. Pero acabo la entrevista y me dicen, tío, llevamos
3 años buscando tu perfil. No hemos encontrado a nadie de tu perfil en 3 años. Olvídate del diseño web. Necesitamos un redactor, un traductor de algún coach que había inglés y sobre todo editor. Tenemos profesores, era una escuela, era Poker Sapiens y tenían profesores, pero los contenidos pues estaban muy de la mano de Dios, no estaban bien redactados, etcétera. Entonces necesitaban un tío como yo que les hiciera noticias, les hiciera las redes sociales, bueno, pues un poco todo. Y yo, que como te he dicho, soy un tío multidisciplinar, vi la luz, dije, joder, es que es perfecto, ¿sabes? Aparte que iba para una beca de 600 pavos y salí con un contrato indefinido fíjate, no sé, ganaba 1.500 euros. Bueno, pues muy bien, para alguien que no tenía nada, que estaba trabajando de teleoperador, dije, pues joder, se me abrieron los cielos. Y aparte, ya no solo por el trabajo en sí, sino que luego a mí me dejaron desarrollarme profesionalmente como quise. O sea, siempre estaré agradecido a Sara y a Mar, que os mando un besito, porque desde el primer día aquí tienes las herramientas, haz lo que quieras. O sea, haz lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Y eso fue algo maravilloso, claro. A partir de ahí, pues me acuerdo de mi primera gala de los premios Planet Poker, donde empecé a conocer a Leo Margés, por ejemplo, a Tomeu, a Fersan, bueno, pues a los mitiquísimos, a Pastor. Claro, a Pastor le veía en la tele y no me perdía un capítulo del EPT de Juanma, un ídolo, por supuesto. Y me acuerdo que en la gala de premios Planet Poker había cena, era gala, cena, entrega de premios y luego un free roll. Y me pusieron justo a su lado en la mesa, en el free roll. Entonces, no hablasteis poco los dos entonces, ¿no? Sí, fue maravilloso. Para mí fue maravilloso. Me lo pasé ese día, fue de decir, bueno, yo aquí he venido para quedarme. No tenía dudas. Luego, pues, hacía muchas noticias, toda la historia del póker, metí muchos vídeos, hice podcast, también tenía un programa de podcast, pasaron Rebe, pasó Leo, pasó mucha gente por allí, por el podcast, entrevistas, y luego ya empecé a meterme en los seguimientos en vivo, a tratar. Eso fue más difícil porque yo tenía un horario de oficina en la empresa y tratarles cuando les explicaba que era la época de Isildur, ¿vale? De Isildur, de todos estos, de los que se pegaban por las noches en full tilt y en las partidas eran de locos y yo me quedaba a verlas. Entonces cuando yo llegaba a las 9 de la mañana o 10 de la mañana destrozado, entonces decía, vamos a ver, es que yo no tengo ningún sentido que venga este horario. O sea, déjame que yo a las 6 de la mañana te hago la noticia en casa, ¿sabes? Yo ya quería teletrabajar. Por poner un poquito en perspectiva, porque parte de la audiencia no es del mundo del póker, ¿no? Intenta describir un poco la época de Isildur y qué significó eso, e incluso a lo mejor las cantidades, ¿no? Para que la gente ponga en perspectiva qué impacto tuvo esto. Bueno, pues Isildur fue un chaval que, bueno, ya en esas épocas, estamos hablando de 2010, las partidas de los límites más altos, 2009, 2010, o 2011 incluso, no mezclo muy bien, 2010, 2011. Sí, porque el Black Friday viene poco después, o sea que... Sí, correcto, es justo ahí. Bueno, pues ya se estaban jugando partidas en full tilt muy altas, estaba Phil Ivey, Patrick Antonius, Dur, que Dur también fue otro fenómeno que emergió jugando límites de ciegas $200, $400, bueno, 500.000 a veces, una locura. Y de repente llega un chaval que no se sabe dónde, sueco, que solo se sabe que se llama Isildur I, nadie sabe ni su nombre real, ni su cara, nadie le ha visto, y de repente irrumpe con un elefante en una cacharrería, les empieza a ganar sesiones de millones y de millones a unos, al otro y al de la moto, revoluciona por completo el panorama del póker, y hasta que, bueno, pues se tienen que poner de acuerdo 3 personas para ganarle una sesión a este sueco loco en uno de las polémicas más grandes de la historia del póker, y que yo creo que debería dar para película, documental o para algo, lo que pasó allí con Isildur y cómo llegó al ascenso y cómo lo pelaron, ¿no? En una noche que le destrozaron la banca entera. Pero eso está reconocido, si mal no recuerdo, que se hizo. Y de hecho, no sé si fue Hastings que lo reconoció. Sí, Brian Hastings, correcto. Hastings y su equipo, ¿no? Fue Hastings y otras 2 personas que le estuvieron jugando durante, creo que fueron 16, 18 horas a Isildur y le quitaron pues 3-4 millones. Sí, compartiendo información y todo esto, que es donde vino el escándalo. Con mining, con cosas que no se pueden hacer, están prohibidas. Aparte, claro, Isildur piensa que está jugando contra una persona y son 3 diferentes, con lo cual no tiene nada que ver el estilo de uno, el estilo de otro, le cambian las líneas. Es fue algo bastante sucio al final, ¿no? Pero
Bueno, mucha polémica hay, mucha polémica. Hay gente que defiende que es lícito. Bueno, defiende que ya se hizo en su día, ya pues los grandes apostadores de antes con Doyle y todos estos lo hacían, ¿no? Que cuando llegaba el gran empresario se iban turnando en la mesa, pero bueno, al final es diferente porque el tío sabe contra quién está jugando, sabe que ha cambiado el jugador. Aquí Sildur no sabía que detrás de ese nick había 3 personas. Claro, o sea, al final yo creo que se simplifica todo a las salas o sea, las normas de la sala, que es una cuenta, un usuario, punto y final. Y en el caso de que no, deberías argumentarlo en plan de, hey, cambio de jugador. Y si la sala se te permite jugar y el jugador está de acuerdo, que va a ser un snap no por las dos partes seguramente, es cuando ya empieza un poco. Si no, cada uno cogería su cuenta, se supone. Sí, pero al final no le devolvieron la pasta, ¿eh? Que esa es la grave. No devolvieron, pero si no me equivoco, la sala, o sea, Full Tilt en este caso, bloqueó las cuentas durante un tiempo y yo pensé que había hecho retorno de. Yo creo que no llegó a devolverle la pasta, ¿eh? Fíjate lo que te digo. De hecho, es que luego llega el Black Friday, justo. Entonces, es que se lía todo. Vale, yo me acuerdo del Black Friday también. Madre mía. Qué locura, qué época. El Black Friday, fin del mundo, ¿eh? De repente te metías en la página de Full Tilt y un mensaje del FBI allí. Explica para la gente que no es el póker qué fue el Black Friday, porque debe estar pensando en las rebajas, ¿sabes? de Sí. Amazon y todo Sí, eso. o en el Black Friday de 1929 o en la serie, que hay una serie que se llama Black Friday que no está mal, ¿eh? Así va de bolsa, es Don Cheadle el protagonista, está bien, está cachonda. Pues el Black Friday en el póker fue cuando el gobierno de Estados Unidos, después de muchos años de mirar hacia otro lado, porque en 2006 el gobierno de Estados Unidos sacó una ley que se llama la UIGEA, ya prohibió el juego online para cualquier tipo estadounidense fuera de sus fronteras, o sea, se prohibió completamente. De hecho, Party Poker, que era la sala más grande del mundo, se retira del mercado. Bueno, pues en 2012, después de haber estado 6 años mirando un poco hacia otro lado, dice que hasta aquí hemos llegado. ¿Qué pasa con Poker Stars, con Full Tilt y con Absolute Poker, que se llama? Creo que es Absolute Poker. Hay otra sala, son tres la salas. que tenían los superusuarios, pero Sí, creo que es me suena, bueno, sí. O sí, ¿cómo es? Si no. No, me suena otra, pero justo ahora tengo atascada el nombre. Pero a mí me suena que era otra, Ultimate Bet, ¿puede ser? Ultimate puede ser, sí, no sé. Que es la que tenía los superusuarios y se lió, etcétera. Es que había otra, o sea, esa es la de los superusuarios, que es otra historia, pero creo que Absolute es otra. Había tres que estaba, la de los superusuarios venía ya de antes baneada, pero en el Black Friday son esas tres, sobre todo Full Tilt y Poker Stars, que son las súper grandes, que son las que, bueno, pues las dos salas más grandes del mundo en aquel momento, donde jugabas con todo el mundo y de repente, pues jugadores españoles, todo el mundo jugaba en Full Tilt. Full Tilt o Poker Stars. Yo en ese caso jugaba en Full Tilt, por ejemplo, y cuando entro a la web de Full Tilt o a la página, sale un mensaje, ahí el águila del FBI, esta página está clausurada por el Buró de Investigación Federal de los Estados Unidos y no puede usted acceder a ella. Y fue como, ojo, ¿qué está pasando? Que aquí tenemos dinero metido y ¿qué va a pasar aquí? ¿Se va a prohibir? ¿No? Entonces, cuando empiezas a investigar, yo llegaba poco tiempo en el póker, empiezo a investigar, empiezo a ver todo lo de la UIGEA, 2006, digo, uy, qué mala pinta. Esto tiene toda la pinta de que cierran definitivo y a ver qué pasa con el dinero. Además, en Full Tilt se descubre que ni tan siquiera tienen segregadas las cuentas, los depósitos de los jugadores de su cash flow, con lo cual no pueden garantizar que te vayan a devolver el dinero. Que PokerStars, por ejemplo, sí lo tenía hecho, sí lo tenía por ley, y PokerStars desde el primer día garantizó que se iba a devolver el dinero a todos los jugadores sin ningún tipo de problema, que no se iba a quedar bloqueado. Full Tilt, no. Y es una liada padre. De hecho, no sé si lo sabes, pero yo jugaba en Full Tilt de aquellas. De hecho, es cuando más alto he jugado en mi vida, porque además compaginaba la escuela con jugar por las noches. Estaba viviendo en Madrid solo y jugaba un montón. Jugaba Seeds. Tenía un rakeback del 47%, que era maravilloso, semanal. Y es cuando más pasta he tenido en la cuenta. Y de repente el Black Friday dije, se acabó. Se acabó. Pero el Black Friday en España no es un viernes. En Estados Unidos es un viernes y se hace efectivo el mismo viernes. El viernes los jugadores ya no pueden entrar al lobby, pero en España y en el resto del mundo, creo, me atrevería a decir, hasta dan como un margen. Hay como, no sé si es hasta el martes, miércoles, jueves, tú puedes acceder al lobby. ¿Qué pasó? Full Tilt, los propietarios de Full Tilt tampoco podían acceder desde Estados Unidos al lobby y estaban los garantizados.
y eran garantizados de locos los torneos con un overlay, bueno, pues overlays del 60-70%. Y yo me jugué todo el lobby, absolutamente todo el lobby. Dije, bueno, no sé si voy a poder sacar este dinero, no sé si voy a volver a recuperarlo, vamos a gamblear y jugué absolutamente todo el lobby y busqué la cuenta completamente. Creo que me quedaron unos 400 euros o una cosa así, que ya de esto que ya cierras el último torneo en plan, ya no juego, vaya ni los dejo ahí, me paso completamente. Es la historia del busto más gordo de mi vida. Esta. Sí, bueno, al final se tardó un montón de años, incluso gente lo vendió con Markdown, o Markdown, perdón, los fondos que tenía depositados por la incertidumbre y todo ese estilo, ¿no? O sea, fue bastante traumático para muchos jugadores. Yo recuerdo que tenía pipas ahí, porque jugaba muchos lobbies ya de aquella, pero los recuerdo. Sí, sí. Cambiando un poco de tema, porque o sea, me encanta escuchar tus historias, aparte tienes voz de narrador, o sea, tal cual. Pero hay más preguntas que te quiero hacer y más temas que quiero tocar. Y uno de ellos es, ¿qué es lo que crees que se infravalora más en un periodista? Que tú obviamente consideras que es súper importante, que no se le suele dar importancia. La capacidad de multitarea que tenemos, por lo menos en mi caso. La gente muchas veces, o cuando ves las críticas, ¿no?, en los chats o tal, una muy recurrente es que no estáis a la partida, o es que no estáis contando lo que es, ¿sabes? Por ejemplo. Y ese usuario no tiene en cuenta que a lo mejor yo me están diciendo algo desde realización de cualquier cosa. Además estoy mirando el chat, tengo que estar pendiente de lo que está diciendo mi compañero. Estoy abriendo una red social y estoy cambiando la escena en OBS, ¿vale? Sí, obviamente alguna vez me pierdo alguna mano, es completamente normal, pero no saben muchas veces el trabajo que hay detrás de toda la retransmisión. No es simplemente sentarte y comentar lo que pasa. Eso sería un óptimo, ¿no? Sería un ideal, pero casi nadie lo hace. Es muy difícil. Por lo menos el mundo del póker, desgraciadamente, es un mundo pequeño y pese a que yo estoy en una empresa que es la más grande del mundo y que nos da todos los medios habidos y pueda haber y muchísimos medios y muchísima infraestructura, porque yo luego también he trabajado para otras más pequeñas y te aseguro que cuanto más pequeña es, más tienes que hacer y más cosas haces a la vez. Así que yo creo que eso es un poco lo que creo que más infravalora, donde más críticas hay que no tienen en cuenta todo el trabajo que hay detrás. ¿Y cuáles dirías que son las mayores actitudes? Bueno, esta sin duda sería una, imagino, las mayores actitudes para un periodista. ¿Actitudes o aptitudes? Bueno, ambas. Actitud es ganas de trabajar y no mirar el reloj nunca. Es que al final yo creo que la única actitud posible que hay es que te encante. O sea, es que si no, no hay otra manera de hacerlo. Es que súper difícil, ¿eh? Tú no puedes estar fingiendo y poniéndote una careta durante 8 horas de retransmisión o te vas a un torneo, son 12 horas cada día durante 5 días seguidos. Es que el que no le apasiona dura medio día, no uno. O sea, dura a las 6 horas, se quiere ir de un casino y se quiere cortar las venas. Entonces, no hay mucho más. O en una retransmisión de Twitch donde te están viendo la cara, es que es imposible que tú finjas día tras día. Es completamente imposible. Aquí o te gusta o te apasiona o no. Es imposible. No creo que dures mucho. ¿Y en relación a aptitudes? Aptitudes, pues desde mi punto de vista, agilidad mental, ¿no? Tienes que ser bastante ágil a la hora de, bueno, pues de ver los spots, de saber un poco lo que está pasando, de conectar con el público. Tienes que tener mucha empatía a la hora de las redes sociales, de las críticas, de ver qué es lo que quiere la gente, por dónde está gustando más, que si en ese momento tienes que hacer algo un poco más técnico o te puedes ir más off topic. Tienes que ser muy cambiante, ser muy flexible, un poco como un jugador de póker, ¿no? Ser muy adaptativo también a las circunstancias. Creo que esa es un poco la actitud así más. Obviamente detrás tienes que tener, desde mi punto de vista, pues una buena educación, un buen uso del lenguaje, un buen, ¿no? Pues esto, yo creo que esto es la base de todo, ¿no? Al final esto es como los profes cuando ibas a la universidad, ¿no?, en la carrera y te decían, falta ortografía, te quito medio punto, ¿no? Bueno, pues creo que eso era hasta lógico, ¿no? O sea, yo creo que cuando llegas a un cierto nivel de especialización o de carrera, no te puedes permitir
ciertos fallos de lenguaje o comunicacionales que son graves desde mi punto de vista y que es algo que el que no es periodista, por ejemplo, suele pecar de ello. Yo cuando veo, pues bueno, al final los streamers es distinto porque no están haciendo periodismo, simplemente están haciendo, comunicando, creando contenido a su manera y tal, pero cuando, bueno, pues meten palabras o meten expresiones, frases muy raras, a mí me chirría mucho y digo, ¡buah! Esto me duele, esto me duele, esto me duele. Claro, al final cuando es un especialista en un área, es normal que los aficionados, como un servidor ahora mismo, digas en plan, ah, leak, ¿no? ¿Sabías todos los leaks por todas partes? Sí, yo veo muchos. Sobre todo, bueno, hay por ejemplo, los catalanismos, es terrible. Es algo que me suena, me chirría mucho, me chirría mucho. ¿Hay algún, digamos, leak en la comunicación como concepto? O sea, incluso puede ser en la calle, en el día a día, que consideres desde un punto de vista, digamos, orgánico, estructural, por la razón que sea, que la gente hace mal. Eh, hay alguno, hay el de habían, ese lo utiliza mucha gente, el de habían, cuando hay un plural, en vez de decir había, o sea, da igual, no, no existe habían. O sea, si había 3 personas, no habían 3 personas. Y ese es exagerado, ese se utiliza, ese es que viene del catalán, yo creo también, igual que el ves a por algo, que esto es un catalanismo total, ves a por algo, esto es tal, que eso para mí es que no puedo con él. Igual que, por ejemplo, yo sé, aunque lo trato, tengo laísmo y tengo leísmo y trato de evitarlo, pero bueno, también tampoco soy muy exigente con ello porque sé que muchas veces es derivado de dónde has nacido y de dónde te has criado. El habían no, por ejemplo, el habían no, o el uso del condicional cuando es pasado, por ejemplo, ese es muy típico del País Vasco, norte de Palencia y demás, que es si sabría, cosas así. Hay leaks, hay bastantes leaks, hay bastantes más de los que nos damos cuenta. Por ejemplo, luego hablamos mucho en la retransmisión también de algo que me hace mucha gracia, que es la gente que habla en plural. Nosotros. Yo desde toda la vida. Eso es un poco. Porque sí es cierto que vale, que entiendo que puede ser de un espíritu de equipo y que quieras que detrás de ti no eres tú solo, sino que hay tal. También puede ser que seas bipolar, tripolar y que tengas múltiples personalidades y por eso digas el nosotros. Pero es algo que me chirría y ya el culmen es cuando se habla en tercera persona. Elvis abandona el edificio. Esto es algo... Bueno, animo a todo el mundo que esté escuchando que ahora mismo vaya a Twitter y empiece a trolear a Willow. Yo creo que el hablar en plural, porque alguna vez me lo tienen dicho, ¿no? Cuando de comentar alguna mano con algún amigo en un viaje o así, me dice, pero ¿cómo que nos...? O sea, y me hacían el chiste, ¿no? Y yo creo que fue de empezar a hacer coaching, de buscar las formas de menos fricción. Desde un punto de vista, o sea, yo recuerdo un poco estos pensamientos, ¿no? En plan de, tengo que decir esto, ¿sabes? En plan de, está jugando fatal o tiene estos leaks, pero ¿cómo se lo digo sin que se enfade? Entonces le digo, bueno, aquí creo que deberíamos, y intentaba a mí meterme en el saco para que hubiera menos fricción. Y desde ahí, siempre que he hablado de póker o cosas en este estilo en las que, digamos, quiero transmitir un conocimiento, intento muchas veces meterme en el saco con lo que sea y hablo muchísimo en plural, es cierto. Sí, sí, el problema de esto, sí, yo lo entiendo, y esto viene mucho del coach y del entrenador, por eso hablo del equipo también, ¿no? De cuando en deportes es súper típico, por supuesto en fútbol o en deportes de equipo es que se da por hecho, porque sí que estás hablando del equipo, pero en deportes individuales también, o sea, en tenis también se habla, en las motos, los coches lo hacen, porque también es un equipo, ellos sí que se consideran que no solo los éxitos son individuales, sino que son parte de un equipo, entonces yo entiendo de dónde viene, el problema es que al final, como acabas hablando mucho de ello, lo trasladas también a otros contextos donde dices, no tiene mucho sentido, nosotros hemos comido pan, ¿sabes? Hemos comido, yo qué sé, por ejemplo, te pongo un caso extremo, ¿vale? Pero pasa, es gracioso, simplemente es gracioso. No me parece que sea algo... No creo que haya nada imperdonable en esta vida y menos en el lenguaje, que para mí es algo que me pueda chirriar, pero... No creo que sea... Me chirrían más las faltas de ortografía escritas. Bastante más. Que el hablado al final, bueno, es más aceptable, más llevadero.
¿Hay algo que hagas para seguir formándote, digamos, directamente con tu profesión e incluso con las exigencias del día a día? O sea, porque lo que tú estudiaste a lo que haces hoy en día hay una evolución, ¿no? ¿Hay algo que tú Sí, hagas de forma activa? observar, ver, fijarme en quién lo está haciendo bien, quién está pues obteniendo muchos viewers. Por ejemplo, ahora estoy muy centrado en Twitch y en todo lo que hacemos para Twitch. Pues obviamente es como es una plataforma que a mí también me ha pillado un poco más de nuevas, pues obviamente me fijo en qué se hace por allí, qué ofrecen, cómo se puede mejorar, cómo se puede ir creciendo el canal, cómo podemos ir atrayendo más a los usuarios, haciendo que les guste más lo que hacemos y obviamente eso pues se hace sobre todo por observación. La verdad es que tampoco tengo, bueno, leo muchos artículos también de técnica, de cómo mejorar la web y demás, pero para eso la verdad que tengo un técnico que es una máquina, que es Robin, y que es con el que hablo, sobre todo de overlays para OBS y bueno, cosas para mejorar detrás de las cámaras, de realización y cosas así, pero no específicamente más que la observación, la verdad. Aún así, el periodismo se aprende leyendo, y se aprende escuchando y se aprende viendo. Creo que es un poco la mayor fuente de conocimiento. En la carrera te enseñan cosas, pueden estar bien, pero se aprende trabajando. Yo aprendí muchísimo más trabajando en las prácticas del periódico que en 2 años de curso de redacción periodística. Entonces, al final, obviamente tienes que tener unos mimbres, pero esto se aprende trabajando. ¿Por qué crees que siempre todo el mundo que ha hecho una carrera tiene la misma sensación de aprendí más el primer pie que puse en la oficina? Ese segundo había aprendido más que toda la carrera. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que también es un poco sesgo, ¿no? O sea, al final es un poco sesgo como todo. Todo tiene parte de verdad, todo tiene parte de mentira, pero al final es como que te acuerdas del bad beat, pero no te acuerdas de las que has metido antes, ¿no? Al final, es que cuando trabajas ves el mundo real. Y es algo que para mí tienes el clic de ser un niño, de haber estudiado en el colegio, de que tener un profesor que te manda a decir, que aquí ya tengo una responsabilidad real, esto es el mundo real, aquí sí la cago, lo va a ver el usuario, lo va a ver, por ejemplo, el lector o la audiencia, va a verme a mí directamente. Y entonces es como el clic de, me acabo de hacer mayor, ¿no? Un poco ojo que aquí ya esto es el mundo real, ya no es aprobar un examen, ¿no? Ya no es, y tengo septiembre para aprobar. Yo creo que es eso, pero en realidad yo creo que la universidad es necesaria también porque te aporta mucho, te aporta muchos conocimientos. Aparte, a mí, por ejemplo, como te digo que fue muy vocacional, de hecho yo el bachillerato lo hice, o el BUP lo hice bastante mal porque no me motivaba nada, no me llenaba, no me gustaba, y en la carrera lo reventé porque me encantaba. O sea, al final lo que estudiaba eran cosas que me gustaban. Tuve profesores súper interesantes, súper buenos, y me llenaron, aunque creo que no tanto para lo que es el desempeño de la profesión en sí, sino para un desarrollo personal y una búsqueda de inquietudes y de lecturas y de ese tipo de cosas. Por ejemplo, ya ves tú, me acuerdo la asignatura de psicosociología. Bueno, pues es que el profesor era una maravilla. A mí, que yo soy un tío que le encanta debatir, que me encanta ponerme en puntos de vista diferentes y demás, pues este hombre las clases eran todas así, ¿sabes? Te lanzaba una idea y había que argumentarla y de un lado y de otro. Pues era una maravilla. Siempre tenía un porqué, siempre te preguntaba por qué y esto por cuál. Esto es algo que a mí me llenaba muchísimo, como me sigue llenando a día de hoy. Un tío que me gusta mucho plantearme cosas. Claro, sí, de hecho, has dicho lo de que es unas profesiones que se necesita practicar y estaba pensando de hecho lo mismo porque lo de, has dicho que una de las aptitudes es la fluidez, ¿no? O sea, la capacidad de improvisar, etcétera. Y esto es algo que no se puede estudiar. Puedes tenerlo más innato, menos innato, pero no puedes estudiar el ser fluido. Como muchísimo el respirar, técnicas de respiración o cosas de este estilo para liberar la mente y tal, y ni se acerca. Sí, no, incluso estas se van más por ejemplo, esas se hacen mucho, yo las he estudiado mucho a la hora de los directos, cuando empiezas a ver un directo en la tele, la primera vez es una locura, ¿no? Entonces, pues tienes las técnicas de apretar, de relajar los músculos, ¿no? Pues incluso se hacían cuando salías a la pizarra, ¿no? A exponer un trabajo en la universidad o demás, es lo que se enseña, técnicas de relajación, de respiración, para luego estar un poco más tal. Ahora mismo, pues no me hacen mucha falta, ya lo tengo como muy interiorizado y no tengo mucho miedo, bueno, cero miedo escénico, diría yo ahora mismo, pero bueno, pues este tipo de cosas es lo que tú dices,
no se puede estudiar. Nadie tiene un libro de cómo pensar crítico. Pensamiento crítico. Es esto, no. Pensamiento crítico solo lo puedes trabajar y solo lo puedes trabajar de la manera de ponte en el lugar del otro, quédate aquí, léete 16 líneas editoriales diferentes y piensa a partir de ahí. No puedes irte solo a una y quedarte, y eso es un poco uno de los males endémicos de la sociedad actual, creo, que al final está cada vez más polarizada, y el de que está en un extremo nunca piensa en lo que hay en el otro extremo, y así es completamente imposible que se vayan acercando las posturas, y es un tema complicado que podemos debatir durante muchas horas y que está complicado. Yo, por ejemplo, que hemos hablado antes, tú que eres padre también, y antes un poco fuera de cámara, ¿no? de los niños, y que me ibas a preguntar un poco por educación infantil. No soy un experto, pero sí que tengo muy claro que a mis hijos les voy a tratar de educar en pensamiento crítico todo lo posible, y de hecho siempre, es que es mi manera de ser, tampoco, aunque no quisiera, se lo iba a hacer igual, porque soy de los que hoy te digo A y mañana te digo B, de lo mismo, pero simplemente para el hecho de que cuando yo te digo A tú me digas por qué B, y cuando yo te digo B tú me digas por qué A, y reforcemos posturas o acerquemos o cambiemos argumentos, que me parece que es la única manera de crecer para cualquier cosa, para la educación, para todo, para tómate la leche por esto o por lo otro, pero tómatela, ¿sabes? Tengo que hacer que le tomes y no me vale imponértelo, tienes que entender que tienes que tomarte la leche por ti mismo, que al final es lo difícil. ¿Crees que defender diferentes puntos de vista te hace ser más empático al tener que pensar en los zapatos del otro, a pesar de que potencialmente esté muy mal? Sí, completamente. Es así. De hecho, es que creo que es la única vía para una conversación o para llegar a acuerdos políticos, que ahora mismo parece algo imposible de llegar. Me parece increíble porque el político está para eso, está para llegar a acuerdos. Si tú tienes que llegar a acuerdos, tú no te puedes cerrar en banda. Pero eso a nivel empresarial es increíble. O sea, en el máster, otra de las cosas que aprendí mucho fue con todo el tema de coaching y de mentoring, que tuvimos un bloque bastante grande de esto, de todo el win-win, ¿no? O sea, que es un aspecto de la vida que lo agarré desde ese momento y me parece que es de lo mejor que existe y que está muy poco extendido, que es por qué no todo el mundo busca situaciones de win-win cuando nos iría mejor a todos. O sea, el mundo sería mucho más feliz, las personas serían mucho más felices, evolucionaríamos todos mucho más rápido y eso simplemente solo se puede hacer poniéndote en la piel del otro y buscando lo mejor para el otro y lo mejor para ti. Es así. Y a día de hoy parece imposible llegar a acuerdos win-win en ciertos ámbitos de la vida donde en teoría están especializados en llegar a ellos. Es como, joder, no es tan yo creo que no puede ser tan difícil, sinceramente. Es el teorema del prisionero, John Sanders Nash, que luego al final, una cosa es la teoría, pero luego cuando la llevas a la práctica intervienen más factores, y es especialmente el humano. Ni más ni menos. Creo que eres un gran comunicador. De hecho, bueno, hemos coincidido, no sé, desde que estás bueno, desde que yo te conozco, o sea, no sé, pero 8 años, no sé cuántos llevas exactamente, pero por ahí hemos coincidido un montón de veces, y te lo he dicho de verdad porque lo pienso, que tienes una gran capacidad para narrar. Y antes has hecho algunas historias y creo que a la audiencia le gustaría, yo no soy muy salsero por lo general, de reconocer, pero creo que podría ser muy interesante que contaras alguna historia interesante, que a ti te parezca interesante, divertida, graciosa, por la razón que sea, que hayas tenido en tu trayectoria. Tengo muchas, obviamente, tengo muchas. Pero tienes 10 tiempo años, limitado. 11 años Que... de trayectoria. Buah, tengo muchísimas. Y la verdad es que, claro, también yo pienso que soy un pesado porque las cuento mucho. Al final ya llevo muchos años haciendo streamings, muchas horas de directos, y al final pues acabas tirando mucho de repertorio, sobre todo en las sesiones golfas, ¿no? Cuando ya es última hora y se está todo un poquito más relajado, cuento cosas. Aparte siempre tienes que tener, ¿no? Porque una regla no escrita que hay, que es que el periodista es más importante, más válido, no sé cómo es exactamente, por lo que calla que por lo que cuenta, ¿no? Es un poco la historia. Con lo cual hay muchas cosas que no se pueden contar, pero por ejemplo te voy a contar un viaje a Cannes, donde el Partouche Poker Tour era uno de los torneos más importantes de la época. Había como los Grand Slams del póker, que era pues el Main Event de las World Series, el EPT de Monte Carlo, los torneos de 10.000, el Aussie Millions en Australia y el Partouche, que era en Cannes,
que era de 10.000 euros de entrada y garantizaba 1.000.000 de euros. Y yo estaba casi empezando también con PokerRed, no llevaba mucho tiempo, porque después de esta empresa, de la que empecé, pasé rápidamente a PokerRed, la empresa cerró y demás, y me tuve que buscar las habichuelas, escribí a PokerRed y la verdad que desde el primer momento que entré con Fran a trabajar, fuimos muy curioso, porque el primer torneo que hago para PokerRed es la IFP de Londres. Raúl Mestre se proclama campeón del mundo de póker, allí hice muchas cositas y a partir de ahí, eso fue finales de 2011. En 2012 ya empecé a hacer todos los seguimientos con PokerRed y esto fue en septiembre de 2012, si no me equivoco, Partouche Poker Tour. A última hora me avisan rollo el día antes. Otra de las cosas que es actitud, que decías, ¿qué actitudes tienes? Es el no decir que no nunca, ¿vale? Creo que no, se pueden contar con los dedos de la mano las veces que he dicho no a lo largo de mi carrera a un trabajo o a hacer algo o demás. Y nos vamos, ya está, venga, para adelante, a Cannes, directos, y se montó una tropa acojonante. O sea, fue uno de los viajes donde mejor me lo he pasado seguro. Éramos poquitos españoles, Amatos, Pableras, Cejas, Raúl Mestre, Maceiras, Leo y poco más. Pizu, creo que estaba por ahí Pizu también. No había mucho más, ¿no? Múquez estaba también por ahí. Bueno, no había muchos más. Éramos un grupo de 8 o 10 jugadores. Además, Amatos hace mesa final en el torneo, con lo cual redondo. Pero lo que voy a contar es la anécdota de cómo llega el dueño del circuito. Obviamente no se cubre el garantizado, creo que hay 1.000.000 garantizado, son 600 jugadores, hay 400.000 pavos de overlay, y llega el dueño del circuito el día 2 con 400 tíos en la sala y sale con un micrófono a decirles: jugadores, que os den, que no os voy a pagar el overlay, ¿vale? O sea, con sus 2 santos toreros allí, el tío con el micrófono diciendo: no os lo voy a pagar. ¿Sabes? Bueno, pues el abucheo, el pataleo de la sala fue algo de locos, protestas, quejas, huelga, no empezamos, no jugamos, hasta que al final un patrocinador que metió pasta allí y tal, que era, no creo recordar mal, fue ¿te acuerdas que hubo el de los estadios, que se jugó en Wembley y tal, que era International... ¿La IPO era? IPS era o algo así. Mira, te sí, mira, ISPT. Míralo. ISPT, tengo aquí el baúl de los recuerdos. ISPT, el parche de ISPT, ahí está. Y el Partouche Poker Tour. Bueno, pues al final, entre pitos y flautas, a costa de, bueno, pues de patrocinios que consiguieron allí, que luego sacaron muchos embajadores para sus torneos y tal. Bueno, total, que cubrieron el garantizado. Amatos quedó séptimo, si no recuerdo mal, octavo. Ganó Wizo el torneo, Ole Semyon. Y bueno, y fue inolvidable el viaje. Además, fue cojonudo porque la mesa final iba a ser de 9, pero como el torneo iba muy rápido, porque claro, había un overlay, había menos jugadores de tal, decidieron seguir jugando y hicieron la mesa final de 6. Amatos cayó el séptimo o el octavo, con lo cual el sábado perfecto, cena, copas y disfrutar de la noche de Cannes con estos cracks. Te estás escuchando a Matos y ya perfecto para ti. Bueno, para mí, claro, para mí. Bueno, a Matos no se lo pasó mal, te voy a decir una cosa, que no se lo pasó mal esa noche. Obviamente hubiéramos preferido celebrar el domingo. También es cierto que el domingo hubiéramos celebrado también estupendamente, pero bueno, celebramos el sábado. Y me acuerdo de una mesa redonda con Pableras, Cejas, Amatos, Pableras con la cámara, haciendo cosas para PokerView de aquellas, y nos hizo una entrevista rara a todos, y a mí me preguntó que hasta cuándo me veía siguiendo torneos y tal, y yo le dije que hasta que el cuerpo aguante, y de momento pues aquí sí, me gustaría recuperar esa entrevista porque fue interesante. Además es que pasaron muchas cosas en ese torneo, pasó una cosa que nunca he visto jamás en la vida, que es que Amatos es un dios en la mesa, o sea, es el tío que con Maceiras probablemente los españoles que más y mejor han controlado las mesas en vivo que yo conozca. Se hace amigo de todos y lo primero que hace es hacerse amigo de su izquierda, eso es fundamental, lo primero. De hecho, en esa mesa, te estoy hablando de un torneo de 10.000 pavos de inscripción, donde había overlay, que se estaban jugando una leña de locos y estaban ya deep run, rollo 50, 60 lef o 40 lef más o menos.
con Lichtenberger en la mesa. Amato siempre ha tenido cruzado a la Kichiwi, dices que el line me revienta, cuando voy a Vegas siempre está el tío este pesado en la mesa y le tenía de odio. Y entonces empezó a generar dinámica de odio en la mesa contra Lichtenberger, ¿vale? De tal manera que acaba Olin, o sea, no acaba Olin, perdón, que acaba jugándose una mano con el de su izquierda y con Lichtenberger, y el de su izquierda, Amato obviamente es súper agresivo, iba a apostar y tal, le da una patada por debajo de la mesa para que no apueste porque llevaba las nuts, ¿vale? Y que se iba a cargar el a Lichtenberger. O sea, imagínate el control, es increíble, o sea, es algo que te lo cuenta y no te lo crees. Y yo vi el momento y luego le dije a Matos, se lo pregunté, le dije, ¿te has dado una patada por debajo de la mesa? Y me dijo, sí, tío, sí, es increíble, increíble. Es brutal. De hecho, Maceiras siempre os recordaré. Bueno, he ido cuadrando con él en diferentes momentos, curiosamente, un poco después de su época de póker. De hecho, estaba en una conferencia un día hablando con mi pareja, antes de que empezara, rollo pabellón, auditorio lleno de gente y tal, le comenté algo, se giró la señora adelante, dijo, ¿tú juegas al póker? Y yo, claro, me quedé pálido, una señora de mayor, sí, bueno, tal, y dice, mis sobrinos juegan tal, ¿cómo se llaman? María Maceiras y Juan Maceiras. Anda, juegan un poco, juegan un poquito. Pues de Juan siempre acordaré cuando era un novatillo yo y estaba empezando, de esas manos en el EPT que hacía super faroles, ¿no? Que analizadas a lo mejor a día de hoy, que ni las recuerdo, a lo mejor técnicamente no estaban tal o lo que sea, pero era quedan muy pocos, los saltos de premio son brutales, ¿no? Y la condición humana siempre va a estar ahí, es decir, te vas por lo general a suponer mucha fricción emocional, incluso aunque esté bien técnicamente, querer hacerlo por los saltos de premios y bla, bla. Y veías a Maceiros hacer atizadas brutales y pensaba, este tío... Pero las lecturas puede que fuera timing, pero parecían todas correctas y de hecho, bueno, las cosas se encajaron bastante bien para él. No. Amatos y él, para mí son los dos jugadores, hablando de empatía un poco, los dos tíos más empáticos, que han jugado más con la empatía de la mesa, conociendo a sus rivales y sabiendo a quién meter presión, a quién le va a temblar en los saltos de premios, a quién le puedo farolear, a quién no, mucho más allá de que los faroles técnicamente sean buenos o no, porque yo ahora que hemos hecho los capítulos de PT Retro, te aseguro que no hay ni un blocker, no hay nada, ¿sabes? Hay simplemente mis pelotas encima de la mesa porque sé que tú vas a foldear, vaya, o sea... y estos lo hacían muchos, porque era una época también de donde la gente jugaba muy tight y me vinieron los súper agresivos a hacerlo, les salía muy bien, pero en España las dos claves eran Amatos y Maceiras. Morfeo también era otro que los tenía bien puestos, pero para mí los más empáticos en la mesa son Amatos y Maceiras, aquellas, y ahora Adri me recuerda mucho a ellos. No tanto en el sentidiño, en la empatía de sé que te vas a farrear, porque Adri obviamente lo hace con muy buena técnica, muchísima más técnica detrás de que ellos, pero Adri es de los que tiene la mesa muy controlada, te va con la boquita abierta, con la carita de niño, de no te he hecho nada, pero te enfila la mesa, les tiene completamente controlados a todos. Habla, se ríe, les enseña un farol, ahora le pagan el abuelo verbet de valor, le foldean el farol, es increíble. Tema, también tiene algunas manos para el que quiera verlo, aunque no juega al póker, brutales, Adri. Quería pasar a un tema, de hecho era el tema inicial, sobre el único potencialmente que íbamos a hablar, antes de hacerte unas preguntas finales. Porque, bueno, en Navidad hubo un movimiento brutal por parte de la comunidad de póker hacia una asociación que es Aspace. Y de hecho me encontré una furgoneta recientemente y dije, yo creo que nunca he visto una furgoneta de Aspace, nunca me he dado cuenta y justo ha pasado esto y fue unos días después de Navidad. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Sí, bueno, o simplemente, bueno, esto, de estar atento a las cosas, ¿no? Y antes pasar por ellas y no saber lo que son. Pero bueno, básicamente, por resumirlo, hubo un movimiento de la comunidad de póker española para recolectar fondos para donarlos a alguna causa. En este caso se eligió Aspace, que ya anteriormente Cejacas había elegido a través de unos torneos que organizaba en su pueblo, etcétera. Es decir, había un poco, aunque sea un segmento pequeño de la comunidad, que ya había colaborado de forma activa con esta ONG. Y tú tuviste unos papeles fundamentales en este movimiento, entonces quería que contaras un poquito el por qué. Porque me parece al final siempre interesante entender las razones que lleva a la gente a hacer cosas, ¿no? Y cómo viste un poco la implicación de la comunidad y todo esto. Bueno, pues te cuento, a mí me contacta Tito desde Poker Evolution, me dice, queremos hacer algo benéfico en Navidades, online,
y lo queremos hacer si puede ser en PokerStars. Como bueno, pues yo soy ahora mismo un poco la cara más visible para todo el mundo de PokerStars, pues me escribieron a mí, además que les conozco de los torneos y demás, tengo muy buena relación con ellos. Y le dije, vale, vamos a moverlo. A mí me mola mucho la idea, siempre he estado detrás de todos este tipo de actividades, siempre me veréis apoyándolas. Vamos, si encima puedo colaborar y puedo hacer algo chulo y algo guapo, pues para adelante. Y ahí empezó todo. Yo al principio era su idea, era el torneo de Poker Evolution, y yo me dediqué más un poco a la parte, o pensaba que solo me iba a dedicar a la parte de convencer a los jefes de Stars y a la gente de técnica que tienen que montar los torneos para que nos hicieran un torneo, a ver cómo podíamos hacerlo por la regulación y demás, si era con buy-in, si era free roll y demás, a ver qué podíamos hacer. Total, que ese era mi papel inicial. Bueno, resulta que yo lo consigo, me dan el ok, me dicen que sí, que lo hacemos en PokerStars, que va a ser un free roll, y ahí les digo, bueno, pues pero que necesitan detalles de quiénes están detrás, cuáles van a ser los premios, bueno, pues todo el tema. Y entonces ya cuando les empiezo a preguntar, y ahí trato más con Pou, ¿no? Más que Pou ha sido un poco el que más volcado ha estado en el proyecto. Y veo que tampoco tienen una idea muy clara. Que tienen, su idea es que van a dar una play al ganador. Esa es un poco su idea, y que todo lo recaudado, pues que quieren ir a algo bonito, algo muy bueno. Y digo, vale. Y que no quieren, vale. Y que otra premisa era que no querían que fuese algo muy grande, rollo ACNUR, ¿no? O Manos Unidas. No, al final, que no querían que fuese una gotita en el océano, sino que querían un impacto más directo en alguna comunidad en concreto. Y ahí les dije, bueno, chicos, pues tenemos la opción de Aspace. Yo tengo buena relación con ellos porque he ido muchos años, llevo yendo pues desde 2011, 2012 también a los torneos. Además, tengo muy buenos recuerdos porque, bueno, te lo voy a enseñar. La estantería de los recuerdos. Aquí tengo mi caballito ¿Lo ganaste? de ganador del torneo de Aspace. Mira, segundo torneo de póker de Aspace, cuarto clasificado. Bueno, el de ganador está por ahí, porque luego hice un cuarto. Espera, o sea, ¿dan trofeos en los cuartos? ¿Qué es esto? A toda la mesa final te dan trofeo. A toda la mesa final dan trofeo. Y hay premios, muchísimos premios a lo largo de los torneos. Y bounties, o sea, pues eso. Yo, por ejemplo, siempre tenía libros para dar, que los ponía Juanzo de Recopóker y tal. Educa daba camisetas, bueno, cosas así. Y ya te digo, pues esta es la segunda edición. A la primera a lo mejor no fui, a la segunda sí, y a partir de ahí siempre que he podido ir, porque al final es Navidad y hay que cuadrar fechas, no todos los años he podido ir, pero siempre que he podido he estado en Soria apoyando, porque además es una causa muy guay, pero sobre todo es que está de lujo. Te vas a comer con la gente que has estado viendo todo el año en los torneos, sin la presión de trabajar, en mi caso, porque al final en los torneos todo el mundo está trabajando, pero los jugadores acaban y se van, yo siempre me tengo que quedar más, es un poco más lío para mí. Entonces, bueno, pues es una oportunidad de charlar, de estar allí, además apoyas una buena causa, pues que es win-win, ¿no? Lo que decimos siempre, el win-win, win para lo que apoyas y win para ti, que al final también es un poco siempre, ¿no? Los actos benéficos siempre son también un poco egoístas, a la hora de que te revitaliza un poco la mente, el cuerpo y el alma, ¿no? Sobre todo. Y bueno, pues se lo propuse, les dije, oye, pues mira, con Soria, con Aspace siempre hemos tenido muy buena relación, y este año Aspace en Soria se mueven muchísimo, hacen muchísimas campañas a lo largo del año, mercadillos solidarios, hacen muchas cosas, y este año no han podido hacerlas. Justo han tenido el peor año de su vida a la hora de donaciones. Es una asociación que necesita mucho dinero porque justo la parálisis cerebral es una enfermedad que es súper dura y se necesitan muchísimos recursos, que obviamente el gobierno no puede abarcarlo todo, con lo cual, bueno, total que sí, que dijeron que sí, que para adelante. Lo empecé a gestionar con Aspace también. Obviamente los de Aspace se sintieron pues muy agradecidos de esto, y a partir de ahí pues fue todo rodado. Luego entraron los coaches vaya, se me ha ido ahora el ¿Los nombre. coaches benéficos? Sí, los coaches benéficos de René. De René, no me salía el nombre. Y lo guapo fue que Pou y Tito no dijeron no, que sea de Poker Evolution el torneo solo. Todo lo contrario, fue como vamos a hacer un torneo para toda la comunidad. Y a partir de ahí movimos el grupo de Skype, entró Educa, entró Mento, entró Bipoker, entró Bicho Hus, entró Recopóker, entró
mucha gente, los Quincones, entró mucha gente que se involucró mucho en el proyecto, que dieron sus regalos, apoyaron en redes sociales, dieron sus coaches, todo esto y la verdad que al final pues fueron más de 20.000 euros recaudados para Space, que es algo bestial. Nunca, presencial obviamente nunca habíamos llegado a esas cifras. Al final era un torneo de 20 euros con recompras, que bueno, siempre había donaciones por fuera, pero al final, bueno, pues que se recaudaban, me dijeron pues unos 4.500, 5.000 euros. Bueno, pues esto es meterle una buena inyección a una asociación que lo estaba pasando mal este año y que ha sido, bueno, pues maravilloso. La verdad que es que siempre nos tratan de maravillas. Space siempre ha estado ahí y, bueno, pues yo siempre la llevaré en el corazoncito, porque mi historia es que en uno de esos años gané un torneo de Aspace, gané un viaje a París, y en ese viaje a París engendramos a mi pequeña, a mi mayor ya, a la niña mayor, con lo cual siempre los llevaré en el corazón. Bonita historia, sí, señor. Uh-huh. Gran movimiento, la verdad. O sea, me sorprendió mucho. De hecho, nombraste a René. René, bueno, cuando se publique este podcast, imagino que el de René ya estará publicado. Y has nombrado a Tito y a Pou. A Pou lo conozco desde hace menos, pero Tito es el gran amigo mío desde hace bastantes años y grandes personas. De hecho, bueno, yo colaboro con ellos en Poker Evolution. Hago algunas horas al mes. Y gran iniciativa. De hecho, tengo ganas de hablar con Cejacas también, ya que él fue el fundador de esta idea inicialmente. Bueno, con más gente que la apoyó, pero bueno. De hecho, Cejacas siempre tuvo en mente, más allá de Aspace, hacer, además lo hablamos muchísimas veces en los torneos, de estas conversaciones que tienes de, joder, con todo lo que el jugador de póker no genera nada para la comunidad, al final dejamos de ser muy egoístas y todo muy individual y tal, y siempre habló de hacer un circuito benéfico, de hacer algo como REG, como lo que tienen los europeos, los alemanes sobre todo, y cosas así. O sea, que siempre siempre ha querido hacer cosas. Al final, los derroteros de la vida te llevan a que no puedes abarcarlo todo. Cuando estás centrado en el trabajo, al final dedicas tus horas a lo tuyo, siempre te dispersas. Entonces, bueno, pues cuando salen este tipo de iniciativas es obligatorio, desde mi punto de vista, ir a por ellas. Y una serie de preguntas súper rápidas. Venga. ¿Un valor o principio? ¿Perdona? ¿Un valor o principio? La sinceridad. Creo que lo es todo. Mi madre siempre me ha dicho: con la verdad se va a todas partes, y yo trato de cumplirlo a rajatabla. Aparte que se pilla antes un mentiroso que un cojo, el refranero español es cojonudo. Y creo que si tú eres sincero, no sincero de palabras, sincero en tu vida, contigo mismo y con los que te rodean, tienes mucho hecho en la vida. ¿Un libro? Tengo muchos, me gustan muchos. Además, esto va por épocas, ¿no? De joven te hubiera dicho Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz es de mis favoritos, probablemente el que más me haya leído. Luego cambié a 1984. Luego, ¿sabes? O sea, va muy por épocas. El Señor de los Anillos también, claro, obviamente hubo una época muy grande, un poco porque además me recordaba a mi infancia. Bueno, no sé, tío, ¿por qué hay que quedarse con uno? La literatura es gigantesca. Porque el tiempo es limitado. Si te pregunto 100... Pues te digo, yo qué sé, o sea, no sé. Luego tuve Bukowski, que fue mi actor, es eso, en los 20 años Bukowski era como, venga, todo, me lo leí todo, yo qué sé, tío. A día de hoy leo muy poco, leo mucho menos de lo que me gustaría. Me gustan las biografías, por ejemplo. El último que me he leído es la de Clapton. La música me gusta mucho. No sé qué decirte, tío. No te sabría decir. Sin saber decir, has metido unos cuantos por ahí, ¿eh? ¿Perdona? Sin saber decir, has metido por ahí unos cuantos ya. Claro, pero es lo que te digo. O sea, es como una canción favorita, un grupo de música favorito, una película favorita. ¡Guau! No te puedo decir. En cada época te diría uno. O sea, si me dices para un periódico que no tengo opción de hablar de todo esto, mi respuesta sería Un Mundo Feliz, porque fue un poco el que me hizo el clic cuando tenía 16 años y me hizo ver otras teorías y otra vida, no sé, otras cosas. Sí. ¿Qué te suelen preguntar de menos? ¿Qué me suelen preguntar de menos? Buena pregunta. Esa, ¿qué me... No, ¿qué me suele preguntar de menos? Quizá un ¿cómo estás? Sincero, ¿no?
se preguntan cómo estás muy a la ligera, para que te digan bien y pasar del tema, ¿no? Casi nunca cuando preguntas cómo estás, quieres en realidad saber cómo está la otra persona. El último podcast grabado, que a lo mejor no encajan con los publicados, la persona dijo exactamente lo mismo. Y de hecho es músico profesional, diciendo que te gusta la música. Mira. Y la última pregunta es, ¿a qué dices que no? Puede ser conceptual, puede ser físico, en plan acciones, actividades, o puede ser ideológico, de lenguaje. O sea, a pocas cosas, ya te he dicho antes que no soy muy de decir que no, soy bastante experimental y me gusta bastante ir para adelante, luego ya puede que diga, he dicho sí hasta aquí, ¿no? O algo así, pero no soy muy de decir que no de primera. Le digo que no a mis hijos, que no chillen por las mañanas y que no me toquen el xilófono cuando me acuesto a las 4 de la mañana, por favor, que me despiertan con el xilófono ahí en la oreja. No, yo qué sé, en serio. Vamos a ser profundos. No a la forma de pensamiento único, no a cerrarte en banda en una sola postura, no a no escuchar a los demás, no a no tener un pensamiento crítico. Eso es un poco sería lo que menos lo que diría que no, lo que nunca podría hacer. O sea, nunca podría encerrarme en un pensamiento y decir, soy el dueño de la razón absoluta de esto. Esto sería ridículo, nunca jamás lo haría. ¿Hay algo que no hayamos tocado con profundidad que querías que te haya interrumpido o que de verdad querías transmitir y no te he dado el pie a ello? No, la verdad que me has dejado hablar bastante y como ves, me gusta bastante hablar. Así que... Sí, aparte lo he dicho, está bien y entiendo que al venir de una infancia donde ya te han permitido practicar, vamos, es que es brutal. O sea, tiene sentido, ¿no? La línea. Sí, mi hija va igual, ¿eh? O sea, tampoco calla. Viene familia. Bueno, Willow, ha sido un placer. Gracias lo primero por eso, por colaborar con Aspace de esta manera, o sea, tan activa. Me parecen brutales siempre los proyectos que salen. Yo, de hecho, siempre que salen cosas de estas, me siento como que no hago suficiente. De hecho, un poco estos podcasts, ¿no? Hablando sobre esto, el que he grabado con René y los que habrá con Pau y Tito, y espero que con Cejacas, son un poco para quitar esa espina que se me queda a veces de, querría haber hecho más, pero por la serie de excusas que quieras no se hacen, pero creo que son muy meritorios y tienen que tener, aparte en el momento que se hicieron, un poco de repercusión para que se sigan haciendo. Y bueno, y gracias por tu tiempo y contar esas historias. O sea, me fascinan las historias y tu forma de contarlas. Oye, pues nada, pasados por el Twitch de twitch.tv/PokerStars Español y ahí tengo historias todas las noches. Sí, de hecho, comenté un poco a la gente de dónde encontraros. O sea, lo pondremos en la descripción, pero un poco todos los sitios. Sí, bueno, redes sociales de PokerStars Spain, en mi red social, @GuloElPillo para todo. Y luego nada, pues en Twitch, sobre todo twitch.tv/PokerStars Español, estamos prácticamente todos los días, tanto Katov como Steve como yo, haciendo directos con las cartas vistas que están gustando mucho y donde tenemos bastante campo para hablar, a la espera, por favor que sea corta, de que vuelvan los torneos en vivo, los torneos grandes y los festivales importantes que al final a mí es lo que más me tira. No te voy a engañar, las cartas vistas me gustan, el póker online me gusta porque lo considero muy necesario, pero, amigo, donde se ponga una buena mesa final de PT, el espectáculo, con españoles, por supuesto. Y con los dígitos que maneja es que al final siempre, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Y nada, que muchas gracias a ti por haberte fijado en mí, que yo me suele pasar lo mismo que has dicho, de que al final te quedas con la sensación de que no has hecho lo suficiente, pero este caso no me ha pasado, ¿eh? Ya te digo que estas navidades no me he quedado con la espinita de no he hecho lo suficiente porque ha habido bastante curro detrás, se ha trabajado y lo bueno que te queda es que al final la recompensa ha sido a años luz del esfuerzo realizado, que no ha sido poco. Así que imagínate cómo ha sido la recompensa. Brutal. Muchas gracias, Willow. Nada, muchas gracias a ti, David.